Puede tener el rostro, como hemos visto, de un hombre enfermo de celos, pero también puede tener el rostro de un abuelito. Sí, de un abuelito. La historia que nos cuenta esta noche Angélica Villegas es francamente perturbadora. Su propia hija, la propia hija de Hubert Peralta Erazo, es quien lo ha denunciado de haber abusado sexualmente de su nieta de 11 años. Hay un examen médico legista que lo confirma, hay un interrogatorio en cámara Gesell que lo confirma. La valentía de Elsie Peralta de denunciar a su propio padre animó a otras mujeres que dicen haber sido víctimas de este mismo sujeto. Y estamos hablando de una sobrina y de una cuñada. Y lo más sorprendente en este reportaje es que mientras Angélica Villegas lo hacía, finalmente Elsie Peralta también se anima a dar su testimonio y confiesa que ella también ha sido víctima de este sujeto, a quien se le dio orden de captura, una orden de captura que está por vencer. Pero el terror de estas mujeres es que el caso ha caído en manos de un nuevo fiscal que, a pesar de las pruebas que he mencionado, considera que no habría lugar para denunciarlo y la orden de captura está por vencer, por el amor de Dios. Entonces, con jueces así, con fiscales así, ¿cómo protegemos a las mujeres? Angélica Villegas. A simple vista, este video recoge la tierna imagen de una niña de 9 años con su abuelo de 60, sentados ambos en el comedor de la casa donde vive la pequeña. Hasta ahí, todo parece transcurrir en normalidad, pero para la sorpresa de todos los que en este momento observamos las imágenes, en la escena aparece la madre de la menor, colocando una cámara para comprobar si efectivamente el abuelo de la pequeña abusa sexualmente de la niña, como ella lo contó a su mamá, horas antes de este video, que pudiera resultar revelador en su final, según los denunciantes. Aquí mi hija vivió lo peor que ha vivido en su vida. Y acá me la lastimaron, acá me la marcó, ¿con qué derecho? Pero él sí no concibe que sobre esa cama rosa de su propia casa, su hija fue presuntamente ultrajada por su abuelo materno, Hubert Peralta, quien según la denuncia llevó a la menor hasta ese cuarto con el engaño de que iba a tener las codornices que deseaba si aceptaba jugar con él, como ella lo relata a día de hoy. Me hizo esta propuesta que iba a lograr conseguir la jaula y las codornices si jugábamos al famoso juego de las piernitas. Él es Hubert Peralta Erazo, la cabeza y sostén de su familia. Tiene actualmente 62 años y Elsie, la mayor de sus 5 hijos, lo describe como un hombre sociable, capaz de llamar la atención en cualquier fiesta por su espíritu alegre y hasta familiar. Pero en este caso, las apariencias engañan, según su hija, ya que a 4 paredes y sin amigos alrededor, la personalidad de Hubert sería otra. Crecí en un hogar con un padre violento y abusador. ¿A qué te refieres tú cuando hablas de eso? ¿En qué sentido, Elsie? Golpeaba a mi mamá. Yo escuchaba gritos de cómo ella decía, basta, basta, no más, no me golpees. ¿Hasta ahí llega la violencia de tu padre cuando tú hablas de que tu padre fue un hombre violento? También ejercía violencia sexual. Elsie recuerda que al no soportar la violencia que ejercía su padre en el hogar, se fue de su casa y comenzó a convivir con su enamorado, con quien tuvo una primera hija llamada Julieta, y con ella, muy pequeña, se fueron a vivir por 8 años a Argentina, pero regresaron a Perú buscando calor de país, tiempo para el cual Julieta ya tenía 10 años y prácticamente comenzaba a conocer a su familia materna. Cuéntame, ¿cómo era tu abuelo contigo? Bueno, mi abuelo siempre venía a la casa, también me trataba bien, recontra bien. Me compraba helados, chocolates, todo ese tipo de cosas. Me llevaba de paseo a distintos sitios. Sin embargo, ese afecto que a finales del 2014 Hubert Peralta demostraba por su nieta Julieta, al poco tiempo terminó convirtiéndose en una propuesta con el más oscuro trasfondo, según denuncia Elsie. Un oscuro pacto, incapaz de ser percibido por una niña que para aquel entonces solo tenía 10 años. Mi tío tenía codornices y
Yo quería tener esas codornices. Mi mamá me dijo que no, porque no tenían la jaula. Esto llegó a oídos del tipejo, lo cual me... ¿Quién es el tipejo? Mi abuelo. Me hizo esta propuesta, que iba a lograr conseguir la jaula y las codornices si jugábamos al famoso juego de las piernitas. ¿Y tú qué le dijiste cuando él te dijo eso? Acepté porque quería bastante de esas codornices. Según Julieta, por año y medio su abuelo la engañó con el cuento de conseguirle la codorniz si seguía jugando. Acuerdo que para aquel entonces su madre no conocía y que esta niña finalmente le reveló después que su abuelo la visitó por última vez. ¿Qué te dice ella después que se va su abuelo de acá? Me pregunta, mamá, ¿aceptaste que yo tenga codornices a mi abuelo? ¿Le aceptaste? Yo le respondí, no, le he dicho que no sé todavía. En ese momento, Julieta le contó a su madre que los juegos propuestos por su abuelo se tradujeron en tocamientos indebidos que le practicó en 4 oportunidades. Él aprovechaba como para disfrutar momentos con ella, simplemente entraba al dormitorio mientras yo con el resto de la familia estábamos en la cocina, en la sala. Ahí comenzó a hacerle los tocamientos a mi niña. ¿Dónde la tocaba? Le decía, vamos a jugar a las piernitas, un juego que él llamaba piernitas, que le hacía hacer como echarse en la cama en posición de bebé. Y le tocaba primero las piernas y rozaba sus partes íntimas. Pero además, la niña le contó a su madre que la noche que su abuelo Uber las visitó en casa aprovechando la ausencia de su padre, este abusó sexualmente de ella, como él sí lo recuerda. Me distraje preparando algo sin darme cuenta que mi hija se había ido al dormitorio y que él fue detrás de ella. Acá mi hija ingresa y él la sigue. Detrás de ella, él cierra la puerta con seguro y viene acá. Mi niña estaba sentada en esta cama, lo que ella me cuenta, y él simplemente vino y la empujó y la tocó. El resto de lo que él sí describe es imposible revelarlo por respeto y a la vez por la crudeza del relato que hasta ahora nos indigna profundamente. Lo cierto es que para poder demostrar el abuso sexual que su hija denunciaba, él sí instaló una cámara oculta un día después de los hechos, cuando el abuelo Uber volvía a visitar esa casa. Él es mi padre y acá está mi hija. ¿Justo fue aquí en esta casa? Fue ¿Grabado el video? en esta misma mesa. En este momento yo me retiro de la habitación, no me encuentro ahí presente junto a ellos, y es cuando él empieza a molestarla. ¿Molestarla a de qué manera? perturbarla, Porque ahí no se ve que la está molestando. haciéndole gestos, y según mi hija me dice, me refiere, le estaba informando que ya el problema de las codornices estaba solucionado. O sea, él lo que trataba de decirle es que me había convencido y que ella tenía que cumplir con su parte. Le hace señas. ¿Le vuelve a hacer otra seña por y segunda su vez? actitud cambia cuando yo ahí ingreso a la habitación. Con este video, él sí estaba segura que si su padre le hablaba a escondidas de ella, a su hija, retomando el tema de la codorniz, es porque efectivamente quería seguir abusando de la pequeña. Y para demostrar los abusos sexuales, sometió a Julieta a un examen médico legal, que efectivamente demostró que había sido ultrajada. Y posteriormente, en una entrevista con un psicólogo del Ministerio Público, la niña confirmó que su abuelo abusaba de ella, como se evidencia en este otro documento. Sin embargo, lo más sorprendente de este caso es que debió transcurrir 1 año para que un juez admitiera que hubo abuso sexual y le ordenaran captura inmediata a Uber Peralta, quien para ese entonces se paseaba a vista y paciencia de todos en el mismo transporte de Elsie y sus hijas, como ella lo denuncia. Quien hoy decepcionada también nos cuenta que al manejarse el caso de su hija como un abuso sexual, esto ameritó que el caso pasara a un nuevo juzgado, un nuevo fiscal, quien a comienzo de este año no encontró razones para culpar a Hubert. Lo que no comprendo es por qué este nuevo fiscal del caso no encuentra suficientes elementos para culpar a tu padre de abuso sexual. ¿Qué pasa con este examen médico legal? ¿Acaso no tiene validez o qué? Ellos reconocen este certificado médico legal como válido. Ya, ¿y Pero, entonces? a pesar de que hay defloración, no hay argumentos para sindicar que el que se lo realizó es este señor. ¿Pero acaso tu hija no nombró
Elsie a tu padre en la entrevista de la cámara Gesell. Y eso no está dentro del proceso de investigación. Pero habló solamente de que él ha tocado y lo que el fiscal quería era que le diga que él le había provocado la violación. Y no tenía la madurez sexual. Una niña de 10, 11 años no puede tener la madurez sexual para entender lo que le ocurrió. ¿Será que el fiscal duda de que a lo mejor fue tu padre quien tocó a tu hija y a lo mejor cree que puede haber sido cualquier otro miembro de la familia? La conducta extraña, esa conducta de rechazo solamente la tiene con mi padre. Aunque nos sorprendía ver tanta impunidad, más nos impactó lo que terminó confesándonos días después la madre de Julieta. Mi hija es la que me dio valor, ella tuvo el valor, me enseñó qué es lo que es tener valor, porque ella habló. A diferencia de mí, también ejercía violencia sexual. ¿A quién? A mí. ¿Tú fuiste víctima de abuso sexual por parte de tu padre, Elsie? Sí. Qué fuerte lo que me dices. Desde que tenía 5 o 6 años, comenzó a tocarme. De una forma en que un padre no toca a una hija. ¿Y en qué lugar usaba él para hacer eso y cómo? Él lo Cuéntame. hizo ver a mi mamá como una forma natural de que le decía voy a ir a acompañar un ratito a mi hija en la cama en las noches. Iba y se metía en mi cama y aprovechaba para tocarme. Al Elsie revivir lo que había pasado con su padre, jamás imaginó que la historia iba a repetirse con su hija. Y esto la llevó hasta la casa de su madre para exigirle que Uber Peralta se entregue lo antes posible. Me acabo de enterar que ese tipo ya no tiene orden de captura. Yo qué sé. ¿No está acá? ¿No lo tienen escondido? No, hija, ¿qué quieres tú? Yo no quiero entrar a tu casa. No está acá. ¿Pero ¿y dónde está? ¿Por qué no se entrega? Ya para terminar con todo esto. ¿Y qué? De verdad que no entiendo nada. Voy a conversar en tu casa mejor. Si no quieres entrar. Ay, pero no entiendo por qué lo sigues cubriendo. ¿Por qué? Te enteras que le he hecho daño a mí. Te enteras que le he hecho daño a... Y sigues protegiéndolo, son cómplices de él, lo cubren, lo tapan. ¿Te reconoció lo que me hizo a mí o no? No te vas a salir, eso te va a agredir o qué. Eso... Elsie se marchó decepcionada de su casa, pues denuncia que su madre y hermanos tienen conocimiento de los abusos sexuales cometidos hacia ella y su hija, pero a su juicio se mantienen indiferentes a esta situación. Aún así, lo más impactante de este caso estaba por llegar, y es que a raíz de la denuncia de Elsie y su hija, otros familiares de Uber tomaron el valor de denunciarlo también por abuso sexual infantil ocurrido hace más de 20 años. Entre una de las víctimas está una sobrina de él, quien prefiere reservar su identidad. Yo como que siempre era una niña que andaba llorando, vulnerable a muchas cosas, o me sentía sola, y es ahí donde él se acercaba o buscaba el momento donde no había nadie. Y ahí sí es donde yo ya percibo y empiezo a generar un pánico hacia su persona. ¿Por qué? Porque él ya me tocaba mis partes íntimas, me besaba como besa un hombre a una mujer, y yo ya tenía como 11, 12 años, ¿no? Además de esta sobrina de Uber Peralta, una cuñada de él, hermana de su esposa, también lo denunció de abuso sexual infantil vía telefónica. Y de repente fue y me dijo que quería hablar conmigo. Y yo, bueno, ya, ok, qué raro, me pareció que no había ido solo y que se había quedado a ayudarme. Y bueno, hablando con él, de repente me empezó a decir, yo nunca me hubiera esperado, y de repente acabó mi niñez, siento que acabó mi niñez en ese momento. Porque a pesar que mi mamá estaba embarazada, me dijo que estaba enamorado de mí ya hace mucho tiempo. Wow. Estaba todo preparado para que nos vayamos. No, lo que quería era como raptarme de su mujer, porque mi hermana había cambiado mucho, y qué sé yo, todo, que ya todo estaba preparado, que nos vayamos, que nadie nos iba a detener. Porque, pues, A ver, vayamos por partes. ¿Qué le dices tú en ese momento a él? estaba loco, que le pasaba, que respetara, que mi hermana, su mujer estaba embarazada esperando hijo, que estaba en casa de mis padres, ¿cómo podía hacer eso? Claro. Sí, y claro, y él intentó de cogerme, de besarme, lo único que pude defenderme, no sé de dónde saqué fuerzas, y lo aventé y así pude escapar.
Estas otras dos mujeres que también denunciaron a Uber Peralta nos indicaron que antes no se atrevieron a hablar para no causar problemas en el hogar de los Peralta, pero que viendo cómo este sujeto seguía haciendo de las suyas, decidieron finalmente romper su silencio e incluir su testimonio como parte de la investigación que se le sigue a este hombre, quien para el día de hoy está inubicable, por lo que decidimos llamarlo. Aló, señor Uber Peralta. ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto, aló? Sí, señor Uber, le habla Angélica Villegas, periodista de Día D. Tengo una denuncia que usted tiene por abuso sexual a su hija y a su nieta. ¿Aló? Señor Uber. Tras esta llamada realizada a Uber, fuimos contactados por el abogado defensor de él. La niña está acusando a su abuelo de abuso sexual. Ahora, que sucedáneamente suele ocurrir, ya es un criterio subjetivo. No es subjetivo que la niña diga que su abuelo la toca y que cuando le practican el examen médico legal se evidencie que no solamente hay tocamientos. También hay presunción porque vino totalmente muy dañada de Argentina, lo dice así. Pero la niña menciona a su abuelo, la niña no menciona a un tío, la niña no menciona a papá, menciona al abuelo. Le explico por qué, y por derecho a la defensa le reitero. Acá la señora Margarita, que es la mamá, menciona de que hay un problema entre ella y el señor hace más de 20 años. Al parecer, la señora, que quizás en su puesto negado no pudo hacer justicia entre ella y su señor padre, quiere hacer justicia entre su nieta con su abuelo. Doctor, y yo con el debido respeto le digo que ningún padre va a querer exponer al escarnio a su hijo. Si el señor Uber está consciente de su inocencia, ¿por qué huye de la justicia? Él no está huyendo de la justicia, él está salvaguardando su derecho a la libertad, que es natural, toda persona lo hace. La defensa de Uber Peralta solo espera que se lleve a cabo una nueva audiencia, donde están seguros que se le levantará el mandato de prisión preventiva a este sujeto, en vista que el nuevo fiscal del caso, Raúl David Sánchez, no encontró elementos suficientes para culparlo, mientras que él y su hija reciben apoyo del Centro Flora Tristán para enfrentar esta situación, que nos lleva a preguntarnos, entonces, si Uber Peralta es inocente como la justicia lo indica, ¿quién abusó sexualmente de Julieta? ¿Y dónde queda el testimonio de la víctima en casos como estos?